Buenos días, amigas. Soy Ruth de Vanegas y les doy la bienvenida a su espacio Conectadas. Este día en el estudio de las mujeres de la Biblia estudiaremos la viuda cuyo aceite se multiplicó, una mujer que pagó sus deudas. La Biblia tiene mucho que decir acerca de las viudas, ya sea que se las mencione o no. Las viudas son una preocupación de Dios. Muchos versículos hacen severas advertencias a cualquiera que de cualquier forma le haga daño a una viuda. Cuando Dios dio sus leyes a los israelitas, estableció reglas específicas respecto al bienestar y seguridad de las viudas. Muchas eran similares a las reglas acerca de los huérfanos. Por ejemplo, leemos en Éxodo capítulo 22, del versículo 22 al 24. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. En el Nuevo Testamento, Santiago 1:27 hace un resumen sobre la forma de tratar tanto a las viudas como a los huérfanos. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. En este estudio bíblico encontramos la historia de una mujer cuyo marido había amado al Señor, pero no se había ocupado de proveer para su familia. Después de su muerte, su viuda había quedado muy endeudada y sin dinero para pagar sus deudas. Su historia comienza en 2 de Reyes, capítulo 4, del verso 1 al 4. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos para siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando esté llena, ponla aparte. La frase hijos de los profetas indica que el esposo de la viuda había sido un discípulo de Eliseo. Por esta razón, la mujer se sintió en libertad de pedirle ayuda a Eliseo. No solo tenía problemas por sus deudas, sino que también había sido amenazada con perder a sus hijos, que serían tomados como esclavos del acreedor. Eliseo era muy conocido por hacer milagros mediante el poder de Dios. Esta vez, sin embargo, le preguntó acerca de lo que ya tenía en su casa. Luego le dijo que actuara con fe usando lo que tenía a mano. Encontramos una historia similar en el Nuevo Testamento. En Juan capítulo 6 leemos que Jesús le preguntó a sus discípulos qué había disponible cuando había que alimentar 5,000 hombres. Los discípulos respondieron diciéndole que solamente tenían el almuerzo pequeño de un niño. Jesús lo tomó y lo multiplicó, satisfaciendo así la necesidad de la gente. Eliseo instruyó a la viuda que pidiera vasijas prestadas de sus vecinos. La fe de esta mujer era extraordinaria. No leemos que haya vacilado. Hizo exactamente lo que se le dijo que hiciera. ¿Qué hubiera pasado si ella no hubiera reunido las vasijas vacías? Creo que se habría perdido el milagro. Eliseo le dijo a la viuda que cerrara las puertas mientras llenaba las vasijas. A lo mejor una razón que puede haber aducido era evitar el disturbio que se habría provocado si la gente que pasaba hubiera visto cómo se multiplicaba el aceite. Si hubiera llenado las vasijas a la vista de todos, se habría convertido fácilmente en una exhibición pública. Entonces, en lugar de reconocer a Dios, la gente habría considerado a la mujer como una obradora de milagros. Así también, durante los primeros tiempos del ministerio de Jesús en la tierra, cuando alguien le pedía ayuda, decía a sus discípulos que cerraran las puertas, dejando a las multitudes afuera. Luego, en la privacidad de la familia necesitada, realizaba sus milagros. Cuando nadie más sabe, nadie más puede recibir el crédito. Entonces, la persona que recibe el milagro debe darle a Dios todo el reconocimiento. Mateo 6:6 parece enseñar este principio. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto,
y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Leemos en el resto de la historia en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos del 5 al 7, lo siguiente. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos se le traían las vasijas y ella echaba en el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Además de la gran fe de la mujer, encontramos otra lección en esta historia. Aun cuando todas las vasijas estaban llenas, no asumió que el aceite fuese para ella. La mujer no se adelantó a tomar sus propias decisiones en cuanto a lo que Dios quería que ella hiciera. En cambio, fue directamente a hablar con Eliseo y a esperar sus instrucciones. Siguiendo sus indicaciones, llevó el aceite, lo vendió y canceló sus deudas para que sus hijos permaneciesen libres. Y todavía le quedó dinero para su sustento. Podemos imaginarnos la alegría que habrá tenido al poder contarle a todo el mundo cómo Dios había satisfecho sus necesidades. La viuda no tenía dudas en cuanto a que era Dios el que le había provisto. Dios no solo le proveyó lo suficiente como para satisfacer sus necesidades inmediatas, sino que le proveyó para el futuro. Le dio más de lo que había pedido. Esto se parece a cuando Jesús alimentó a la multitud con el almuerzo de un niño. En ese relato sobraron 12 canastas llenas. El apóstol Pablo expresa lo que debe haber sentido esta viuda al ver la acción de Dios. Escribe en Efesios capítulo 3, versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. La próxima vez que usted se encuentre necesitada, independientemente de qué tipo de necesidad se trate, esta historia le hará recordar acerca de la fiel provisión de Dios para usted. Piense acerca de estos versículos. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:9. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. 2 Corintios 9:8. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. Aún hoy, Dios realiza milagros atendiendo las necesidades de su pueblo alrededor del mundo, tal como lo hizo en esta historia. Dios a menudo usa a sus siervos como instrumentos para satisfacer las necesidades. Es maravilloso saber que Dios oye nuestras oraciones y cómo el omnisciente y todopoderoso Dios puede contestar nuestras oraciones de la manera que lo prometió en Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8, que dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Amigas, les invito a orar. Te alabamos y te glorificamos, Padre Santo, por tu grandeza y por tu amor hacia nosotros, viles pecadores. Te damos gracias porque cada vez que vamos a tu palabra encontramos historias de personas que han tenido diferentes situaciones difíciles en sus vidas. Pero tú siempre estás allí para mostrar tu bondad y misericordia para aquel que busca tu auxilio y quiere sinceramente obedecerte haciendo tu voluntad. ¿Qué enseñanza nos da esta viuda que se encontraba endeudada? Pues después de la muerte de su esposo, quería pagar esas deudas para evitar que se llevaran a sus hijos como esclavos de sus acreedores. Ella lo primero que hizo fue consultar a tu siervo, el profeta Eliseo, para buscar tu consejo divino, Señor, en tan difícil situación. Y efectivamente encontró la respuesta a su problema. Hizo lo que el profeta le dijo y así pudo de una manera sobrenatural tener aceite suficiente para venderlo y poder pagar a sus acreedores. Pero no solo fue eso, sino que en tu misericordia le diste más de lo que había pedido, quedándole dinero para su sustento. Padre, te pedimos que nos ayudes para ser buenas administradoras de los ingresos que nos das, para no caer en el
endeudamiento, que estemos agradecidas con lo que nos das y no seamos tentadas a gastar más de los ingresos que recibimos. En muchos casos, los problemas de endeudamiento son problemas espirituales donde la codicia y la avaricia controlan a las personas, por lo que necesitamos confesar nuestro pecado para que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo nos limpie de toda maldad y seamos regeneradas a una vida nueva que nos transforme y así honremos y glorifiquemos tu santísimo nombre. Gracias, Padre, por escuchar esta oración, la cual hacemos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Estimadas amigas, hemos llegado al final de este programa y quiero recordarles, como siempre, que no hay mejor manera de vivir que estar conectadas con Jesús.